Rayos X. Módulo 2. Objetivo: dar un enfoque general sobre los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son una forma de radiación ionizante. Se emiten desde un dispositivo de irradiación situado a un lado del objeto. Unos detectores adecuados ubicados al otro lado del objeto detectan la radiación que lo atraviesa. Este proceso puede utilizarse para producir una imagen que muestre las estructuras internas del objeto irradiado, sin necesidad de abrirlo. Fueron descubiertos de modo accidental el 8 de noviembre de 1895 por Wilhelm Röntgen. Ubicación de los rayos X en el espectro electromagnético. Todas las formas de radiación electromagnética se agrupan de acuerdo a sus longitudes de onda. La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. La longitud de onda está entre 10 a 0,01 nanómetros. Espectro electromagnético, amplitud de onda más larga. Rayos gamma, rayos X, ultravioletas, infrarrojos, microondas, ondas de radio. Espectro visible, frecuencia más baja. Propiedades de los rayos X. Causan fluorescencia en ciertas sales metálicas. Ennegrecen placas fotográficas. Son radiaciones de tipo electromagnético, pues no sufren desviaciones en campos eléctricos o magnéticos. Se vuelven duros, más penetrantes, después de pasar por absorbentes. Propiedades de los rayos X. Producen radiaciones secundarias en todos los cuerpos que atraviesan. Se propagan en línea recta, desde el punto focal para todas las direcciones. Transforman gases en conductores eléctricos, ionización. Atraviesan un cuerpo a menor tensión del tubo, KB. Fundamentos. Radiodiagnóstico médico. El propósito del radiodiagnóstico médico es proporcionar imágenes clínicas de las estructuras del cuerpo humano usando la información dada por la atenuación de un haz de rayos X a través de la región examinada. El cuerpo absorbe una parte pequeñísima de la energía de los rayos X y no producen reacciones adversas, pero se recomienda disminuir la dosis tanto como sea posible. En la oncología, con radioterapia se utilizan dosis de radiación muy altas para detener la replicación de las células cancerosas. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que pueden atravesar el cuerpo humano y producir imágenes de los huesos y órganos. Las imágenes pueden hacer visibles enfermedades y lesiones. Fundamentos. Radiodiagnóstico médico. Todos los equipos para radiología de diagnóstico incluyen una fuente de rayos X, tubo y generador de tensión, y un receptor de la imagen, sistema de película, pantalla, intensificadores electrónicos, tecnología digital. Los continuos avances tecnológicos han permitido incrementar la realización de exámenes rutinarios exhaustivos y detallados. Tubo de rayos X, colimador, haz, paciente, tejido blando, hueso, mesa, rejilla, chasis, detectores. Fundamento radiodiagnóstico médico. Las exposiciones médicas a rayos X constituyen la principal fuente de exposición humana a fuentes artificiales de radiación ionizante. La necesidad de un alto nivel de seguridad hacia la exposición a las radiaciones ionizantes es indiscutible. Funcionamiento de los equipos de rayos X. Elementos básicos de una unidad de rayos X. Estructura del cátodo. Filamento que al calentarse es la fuente del haz de electrones dirigido hacia el ánodo. Estructura del ánodo. Recibe el impacto de los electrones y emite rayos X. Generador de rayos X. Circuito de potencia que suministra el potencial requerido al tubo. Tubo de rayos X y colimador. Dispositivo que produce el haz de rayos X. Control automático de exposición. Eliminación óptima de parámetros técnicos
para evitar exposiciones repetidas KB y MA. Tubo de rayos X. Protección del tubo de rayos X. El tubo de rayos X está protegido por una carcasa de plomo, la cual controla el peligro de la exposición excesiva a la radiación. El peligro a la descarga eléctrica accidental. Proporciona soporte mecánico al tubo de rayos X. El aceite que lleva dentro actúa como aislante eléctrico y amortiguador térmico. En resumen, ¿cómo funcionan los rayos X? Los rayos X se generan dentro de una ampolla al vacío en donde se alinean un cátodo asociado a un filamento incandescente que actúa como fuente de electrones y un ánodo asociado a un foco en donde se genera la radiación por el impacto de los electrones emitidos por el cátodo. El sistema se alimenta de una fuente de alto voltaje y se sitúa en el interior de una estructura metálica aislante, generalmente plomo, que presenta un diafragma en donde sale el haz de rayos X generado. La misión del diagrama o colimador es controlar la anchura del haz de rayos X producido, de modo que empleemos la mayor cantidad de radiación ortogonal al objeto a radiografiar y disminuyamos la radiación no ortogonal o dispersa. Consola de control del equipo de rayos X. Permite seleccionar los factores de operación del equipo a fin de generar el rayo. Voltaje, KB. Determina la energía de electrones acelerados hacia el ánodo y, en consecuencia, la máxima energía con los que los fotones emergen en el tubo. Intensidad, MA, es la carga eléctrica neta de los electrones que impactan contra el blanco del ánodo. De ello depende la cantidad total de fotones que son generados. Intensidad del haz. Tiempo, S, tiempo de exposición en segundos, el cual debe ser tan corto como razonablemente sea posible. Tipos de radiaciones generados. Radiación primaria, es la que sale del tubo, haz útil, de rayos X, atraviesa el objeto, cruza la rejilla y llega en línea recta a la placa. Radiación dispersa, es la que rebota en el objeto y sale en muchas direcciones. Radiación de fuga, es la emitida desde la cubierta del tubo de rayos X y en todas las direcciones, que no son las de haz útil. Haz directo, haz disperso, haz de fuga. ¿Cómo se genera la imagen en la placa radiográfica? El tubo de rayos X emite el haz útil de radiación. La radiación atraviesa el cuerpo del paciente u objeto. Los distintos tejidos o materiales la absorben en distintos grados según las características. La radiación, que logra atravesar los tejidos o materiales, impresiona a la placa radiográfica. Los cristales de plata en la emulsión de la película absorben los rayos X durante la exposición y almacenan la energía, formando un patrón, una imagen invisible dentro de los cristales de la emulsión en la película expuesta. El patrón de energía almacenada no se puede observar y se le conoce como imagen latente. Para obtener la imagen definitiva, se han de realizar el revelado y la fijación, o en la actualidad, la reproducción de una imagen digital. Aplicación de los rayos X. Aplicaciones médicas, diagnóstico y terapia. Aplicaciones industriales, control de calidad, chequeo y fiscalización. Aplicaciones en investigación, cristalografía, fluorescencia y espectrometría. Prácticas médicas autorizadas con técnicas de rayos X. A. Radioterapia. Teleterapia con LINAC. B. Radiología intervencionista. Angiografía, litrotripsia, intensificador de imagen, arco en C. C. Radiodiagnóstico médico. Tomografía, mamografía, radiografía convencional, radiografía con fluoroscopía, telecomandado, radiografía con equipo portátil, radiografía con equipo móvil, densitometría ósea. D. Radiodiagnóstico odontológico, radiografía con equipo pericial, radiografía con equipo panorámico, cefalométrico, tomografía dental. E. Radiodiagnóstico veterinario, radiografía convencional, fija, tomografía, radiografía con equipo portátil, radiografía con equipo móvil y densitometría ósea.
Prácticas no médicas autorizadas con técnicas de rayos X. A. Radiografía industrial, con rayos X. B. Irradiación industrial, aceleradores. C. Medidores nucleares, con rayos X. D. Técnicas analíticas, difracción de rayos X, fluorescencia por rayos X de investigación y docencia, espectrometría con rayos X. E. Rayos X de seguridad, fluoroscopía, control de carga y equipaje, bultos postales, inspección corporal, tomografía, control de carga y equipaje, acelerador, control de contenedores, retrodispección, portátiles de rayos X. F. Metrología y calibración, con rayos X. Importante. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda corta que viajan a la velocidad de la luz. Los rayos X se producen al impactar los electrones sobre un blanco metálico, ánodo. La sección de alta tensión sirve para elevar el voltaje de 1 a 1000 V a kV. Al elevar el kV, aumenta la penetración o potencia de los rayos X. Tiene que ver con la tensión pico. Al aumentar el MA, también aumenta el flujo de electrones, es decir, la intensidad del haz. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante que pueden depositar energía en las células humanas y provocan alteraciones ísticas, por lo que es importante reducir al mínimo todos los riesgos que la técnica podría suponer. Lo anterior se consigue al limitar la exposición a la radiación a los niveles mínimos indispensables para crear las imágenes necesarias. La autoridad reguladora y la protección radiológica. A. Evalúa la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas y las inspecciona durante su funcionamiento. B. Vigila los niveles de radiación dentro y fuera de las instalaciones, evaluando un impacto radiológico en las personas y el medio ambiente. C. El sistema de los principios de protección radiológica se aplican mediante la promulgación de leyes, reglamentos y autorizaciones expresas que se conceden a todos y cada una de las instalaciones nucleares y radiactivas. D. Impulsa a fortalecer la cultura de seguridad en las instalaciones reguladas. ¿Sabías que la radiología digital ha reemplazado en gran medida las técnicas de películas de rayos X tradicionales, lo que permite a los médicos ver las imágenes en una pantalla de computadora en lugar de tener que esperar a que se revelen las películas? ¿Sabías que la radiología también se ha utilizado en una variedad de aplicaciones fuera del ámbito médico? Por ejemplo, la radiografía se ha utilizado para analizar la estructura de las obras de arte y para determinar si han sido falsificadas o restauradas. ¿Sabías que la tomografía computarizada se ha utilizado para analizar los restos de animales prehistóricos y descubrir información sobre su anatomía y hábitos alimenticios? ¿Sabías que rayos X y moda? A principios del siglo XX, los zapateros utilizaban rayos X para verificar el ajuste de los zapatos, una práctica que más tarde se abandonó debido a las preocupaciones que por la seguridad había en la radiación. ¿Sabías que contraste en radiografías? En 1910, el cirujano alemán Werner Forssmann fue el primero en usar un medio de contraste para mejorar la visualización de los vasos sanguíneos y estructuras internas en las radiografías. ¿Sabías que radiología y momias egipcias? Los rayos X y las tomografías computarizadas se han utilizado para estudiar momias egipcias sin desarrollarlas, proporcionando información sobre enfermedades, dietas y causas de muerte de las civilizaciones antiguas. ¿Sabías que primera máquina de rayos X portátil? Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la primera máquina portátil de rayos X, lo que permitió realizar diagnósticos rápidos en el campo de batalla.